Este año 2021 es un año fronterizo entre el 2020, que se conmemoró en todo el mundo el nacimiento, los 100 años del nacimiento de Gianni Rodari, y el 2022, en el que también se conmemora el centenario del nacimiento de un gran pedagogo también italiano, Mario Lodi. Y son dos personas que han tenido una influencia enorme en el campo de la educación y de la pedagogía en todo el mundo. Y estamos, como digo, en ese año transitorio. El año pasado se hizo un homenaje en toda Italia, en toda Europa, en todo el mundo en realidad, a Gianni Rodari, y el año que viene ocurrirá igual con Mario Lodi. Y la verdad es que tenemos esta mañana la suerte de tener a una persona que por fortuna fue amigo de ambos, de Gianni Rodari y de Mario Lodi, y que fue un testigo, ha sido un testigo, es un testigo excepcional de esa transición, de ese movimiento maravilloso, del movimiento cooperativo de escuela popular en Italia. Y en realidad es una persona que en este caso puede dar un testimonio, como digo, extraordinario de qué significó Gianni Rodari, qué significó Mario Lodi. Estoy hablando de Francesco Tonucci, una de las voces pedagógicas más respetadas, más escuchadas en el mundo de la educación, en todo el mundo, tanto en su vertiente como pedagogo y sus libros. La ciudad de los niños sigue siendo un referente excepcional en todos los países, en todas las ciudades que quieren hacer una ciudad a favor de los niños, pero también con su alter ego, que quizás es para muchos más conocido, al menos visualmente, como cuando él, digamos, firma sus reflexiones como Frato, con sus dibujos excepcionales. De modo que es una suerte, como digo, que tengamos esta mañana la oportunidad de dialogar con Francesco acerca de estas dos extraordinarias figuras, amigos suyos, en ambos casos, tanto Gianni Rodari como Mario Lodi, y agradecemos a Francesco esta generosidad de prestarse a hablar de estos amigos ante un encuentro como el de Paula Educación. De manera que, Francesco, muchísimas gracias por tu generosidad y por tu siempre disposición a hablar de pedagogía en tiempos, como ya sabemos, bastante complicados después de la pandemia. Y querríamos hablar, o empezando a hablar, de Gianni Rodari, del que creo que fuiste amigo, que además incluso creo que os conocisteis en esas ya famosas jornadas del año 1972 en Reggio Emilia, que fue el germen después de ese libro tan excepcional como Gramática de la Fantasía, y que mantuvisteis una amistad durante muchísimos años. ¿Cómo fue aquel encuentro en aquel momento tan decisivo? Que el año que viene además se cumplen 50 años del encuentro de Reggio Emilia. Gracias, Juan, gracias por esta invitación. Hablar de los amigos siempre es un privilegio haberlo tenido como amigos y un gusto hablar de ellos y de agradecerlos siempre de todo lo que me regalaron. Porque yo lo digo siempre, casi todo lo que yo estoy proponiendo lo aprendí de estos amigos. Y efectivamente la participación a estas jornadas de la fantástica, como se llamaron estos días, estas tardes pasadas en Reggio Emilia, trabajando con Gianni Rodari y con los docentes de las escuelas infantiles de Reggio Emilia, no solo las del municipio, sino también abierto también a otras escuelas públicas. Y bueno, fue una experiencia, en el momento que la vivía me parecía tan normal. Con el pasar del tiempo reconozco que fue un privilegio, porque yo era el único forastero que participó a estas jornadas. Estábamos en el mismo hotel y recuerdo muy bien todo lo que pasó, porque los encuentros eran por la tarde, cuando terminaban las escuelas.
y era un seminario, era un laboratorio, no era una lección. Gianni nos proponía técnicas fantásticas, es decir, los trucos con los cuales los adultos pueden poner en marcha la fantasía de los niños. El binomio fantástico, la ensalada de cuentos, los cuentos al revés, bueno, todos los que podéis encontrar en este libro precioso. Y nosotros en la tarde se ensayaba, es decir, practicábamos estas propuestas a nivel nuestro, a nivel de adultos, inventando cuentos, jugando entre nosotros, dibujando. Y el día después, mientras que Gianni tenía que preparar un artículo que escribía todos los días por su periódico, que era el Paese Sera, y preparaba la intervención de la tarde, yo que no tenía nada que hacer, viajaba por las escuelas mirando lo que iba pasando, porque así como por la tarde se probaba a entender la propuesta y ensayarla entre nosotros, la mañana las maestras lo llevaban a los niños. Y yo iba recuperando o recogiendo como si fuera una canasta de frutos, lo que salía en las escuelas. Bueno, el fruto de esta recogida está en el libro. Los cuentos que en el libro están como ejemplos de lo que decía Gianni Rodari. Y además creo, perdona Francesco, creo que en la primera edición de Gramática de la Fantasía hay algunos dibujos tuyos, que aunque no vienen firmados, fueron uno, el falso héroe. Exactamente. Esto fue divertido porque cuando salió el libro me enviaron una copia, porque después de este encuentro Gianni trabajó por su cuenta, yo no participé en ninguna manera a la redacción de este libro. Y cuando salió me envió una copia y encontré este dibujo que reconocí como mío, pero me pareció tan mal hecho y tan feo que llamé a Gianni Rodari para protestar, diciendo podía pedírmelo y yo podía ponerlo mejor. No digo cambiarlo en el contenido, pero realizarlo con técnica. Y él me comentó que no sabía que era el mío. Él había recogido todo el material que salió en este laboratorio y lo llevó a su casa y empezó a trabajar sobre el libro, y después salió esta imagen que después desapareció en las otras ediciones. Me sorprendió cuando tú me lo enviaste porque no sabía que estaba presente también en la primera edición española. Sí. Yo lo tengo de la primera edición italiana. Pero, eran las cartas de prop que nosotros probamos a realizar en esta tarde cuando lo propuso. Y además después colaborasteis entre tanto en una extraordinaria publicación que era la Biblioteca di Lavoro, que dirigía precisamente Mario Lodi, y donde él publicó por primera vez le Parole per giocare, con ilustraciones tuyas. Exactamente, exactamente. Y además también incluso creo que tú tenías intención de que prologara tu primer libro como Frato, pero finalmente la muerte le impidió que se hiciera ese prólogo, pero tú se lo dedicaste a Gianni como homenaje y reconocimiento a su labor. O sea, que habéis tenido mucha colaboración, o tuvisteis mucha colaboración. Así fue, así fue. Esto fue para mí un gran regalo, poder dibujar el último libro que él publicó viviendo. Salieron otros libros póstumos, pero esto fue el último libro que él publicó cuando estaba viviendo. Sale a diciembre, creo, del 79, y Gianni muere a marzo del 80. Y cuando le consigné los dibujos que le gustaron y tal, yo pedí que me prometiera de prologar mi primer libro de dibujos que yo estaba preparando. Lamentablemente, como tú dijiste correctamente, él no ha tenido tiempo para prologarlo, pero yo pensaba que
las promesas hay que cumplirlas. Y por lo cual pedí a Gianni de cumplir con su promesa, también si no podía hacerlo de forma tradicional. Por lo cual elegí un cuento de este libro, que es el cuento del señor Maduro con una oreja verde, y pensando que podía representarme, a pesar que no era tan maduro entonces. Bueno, más que pase el tiempo, más me reconozco en este señor viejo que tenía una oreja verde, que era justamente la oreja que aprovechaba para escuchar la naturaleza, los pájaros, el agua del río y los niños, cuando decían cosas que a los adultos les resultaba misteriosa. Y bueno, esto yo creo que ha sido para mí un orgullo, porque este poema, que es uno de los poemas que yo prefiero de Gianni Rodari, es maravilloso, maravilloso. Lo conocen en el mundo, no tanto porque salió en la biblioteca de trabajo, que lamentablemente fue una publicación con muy poco éxito editorial, sino porque viajó con mi libro y mis libros, porque lo repetí también en la reedición recién que se ha hecho de mis dibujos, por lo cual salió por la primera vez con ojos de niño y ahora está también en la edición nueva de Frato 50 años con ojos de niño. Y bueno, esto es un pequeño agradecimiento que yo he hecho a Gianni, haciendo de manera que se conozca en el mundo su pensamiento, su historia. Su pensamiento, que es en alguna manera contenido en esta poesía, en este cuento. Tú te reconoces, Francesco, de una manera creo que muy clara en el pensamiento de Rodari y también el de Mario Lodi, como decías al principio. ¿Tú crees que tanto Rodari como Lodi, lo que representan, que creo que están presentes en ti, todavía tienen sentido en un mundo como en el que estamos viviendo, cuando estamos padeciendo esta pandemia y que ha trastocado realmente todo el sistema educativo? ¿Tú crees que tiene un hueco todavía en las escuelas este pensamiento a favor de los niños? Como tú has dicho tantas veces, tu libro con ojos de niño, o a favor de los niños, o siempre teniendo en cuenta a los niños, o con el título de Mario Lodi, con primero los niños. Esa idea de poner a los niños en primer lugar, por encima de todo, que está presente en ti, ¿tú crees que todavía necesitamos seguir reivindicándolo, o ya es algo que ha pasado y que no merece la pena seguir presentando en este tiempo tan economicista, tan rápido, tan angustioso? Creo que no tenemos remedio. Creo que no tenemos remedio. Es decir, creo que la pandemia nos demostró la fragilidad del sistema educativo. Tenemos una propuesta educativa que no tiene sentido, y lo explico rápido. En Italia, cuando todo empezó este desastre, la escuela asumió un lema muy orgulloso y muy raro: la scuola non si ferma, la escuela no para. Y esto me pareció absurdo, porque si ha parado el mundo, ¿cómo puede ser que la escuela no pare? ¿De quién es escuela esta escuela? Y así fue. La escuela siguió por adelante como si no pasara nada, en el sentido que siguió con su programa, con sus contenidos. Y mientras los niños estaban bombardeados de estas noticias horrorosas que llegaban a todas las horas por la televisión, dentro de estas casas cerradas, donde estaban viviendo de hace semanas y meses, encerrados con sus padres, bombardeados por todas estas noticias impresionantes, y la escuela seguía con los dinosaurios, seguía con la fotosíntesis clorofílica, bueno, con lo que tocaba al programa. Bueno, esta escuela no funcionaba antes y no funcionó en esta experiencia, pero esta experiencia la puse en evidencia, fue como una lupa. Cuando tú me dices si tiene sentido hablar de una escuela de los niños, una escuela que
tenga a los niños como protagonistas, yo no te digo que es la escuela que yo quiero o que defiendo o que propongo. Digo simplemente que es la escuela que está descrita, que está propuesta, que está garantizada por las leyes que tenemos todos los países del mundo, porque esto lo dice muy claro la Convención de los Derechos del Niño, que es una ley, un tratado internacional, por lo cual de alto nivel jurídico, que une todos los países del mundo, porque todos la ratificaron. Y lo que dice sobre educación es impresionante, y lo dice en 2 rayas. Dice que la educación del niño debe estar encaminada en el desarrollo de su personalidad, en el desarrollo de sus actitudes y capacidades hasta el máximo de sus posibilidades. No sé, yo no necesito añadir nada. Esto debe ser la educación, tanto familiar que escolar. Por lo cual no es el objetivo de la educación que se consigan los resultados previstos o los niveles previstos, sino que cada uno pueda desarrollar su personalidad y sus actitudes. No lo sé, me parece tan evidente, tan claro. Esto tenemos que trabajar por una escuela de este tipo, porque es lo que necesitan nuestros países, tener personas que se realicen, que significa que sean satisfechas, que sean felices, porque es la única garantía que puedan dar su aporte mañana cuando la sociedad le pedirá de asumir papeles sociales fuertes. Si es que además, Francesco, lo que dices me parece tan de sentido común, tan arraigado en el pensamiento de tantas personas que hemos seguido estas ideas, que de repente chocan, y no solamente por la cuestión de la pandemia, pero chocan de pronto con esta exigencia de éxito, de mejora economicista, de preparación para el mundo del trabajo, para la sumisión, que claro que chocan con las palabras que tanto tú como Mario Lodi, como Gianni Rodari's habéis dicho. La escuela tiene que ser un elemento liberador, de reconocimiento de las potencialidades de los niños, de su fantasía, de su creatividad. Habéis insistido mucho en esto, pero a veces choca en este mundo tan convulso, choca con lo que en realidad es el pensamiento pedagógico de la eficiencia, de la rapidez, de la urgencia por el éxito, que desprecia en cierto modo el mundo de la infancia. Y por eso es todavía tan fuerte vuestro pensamiento. Sí, pero lo que a mí me encanta, especialmente en este año que estamos dedicando a Mario Lodi, me encanta reflexionar sobre el hecho que Mario Lodi siempre ha hecho esta escuela y solo esta escuela, así como lo han hecho todos los buenos maestros que hemos conocido, de Giuseppe Alcoves vuestro a Loris Malaguzzi en Reggio Emilia, Tamagnini, que fundó el movimiento de cooperación educativo. Bueno, todos los maestros, los grandes maestros. Yo que seguí mucho y conocí mucho Mario Lodi y fue en su clase varias veces, nunca he visto a Mario Lodi dar una clase, nunca le he visto dar tareas y deberes por la tarde a los niños. Estas son prácticas que no hacen parte de una pedagogía desarrollada. El maestro no enseña, el maestro promueve, el maestro favorece. Lo que yo notaba y que se puede notar en los escritos de Mario Lodi, su papel siempre era de lo que pregunta, nunca era lo que contesta. Su contestación era siempre una pregunta. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo lo ves? ¿Qué pensáis vosotros? Y allí se movía la masa. Era alguien que provocaba o promovía y hacía mover los niños y las niñas. Y los niños eran encantados y trabajaban muchísimo. Y hacían un trabajo enorme en las 4 horas de escuela. No era una escuela como la que hoy es muy frecuente de 8 horas, 6 horas.
muy ampliada. Era una escuela con 4 horas, pero en 4 horas se hacía un trabajo enorme, todos los días. Y era una escuela de campesinos, de personas de bajo nivel social. Ujú. Y escribían libros. Sí, sí, además creo que tu colaboración con Mario Lodi fue también excepcional y reconociste en cierto momento que cuando leíste El país errado modificó plenamente tu concepción pedagógica y encaminó tu reflexión educativa por un camino inédito, en cierto modo. El país errado fue el segundo libro de mi conversión. El primero fue La carta a una maestra de Barbiana, de don Lorenzo Milani, y el segundo fue El país errado. Y porque el primero, yo busqué rápido el maestro de este pueblo raro cerca de Florencia, que era Barbiana, pero había muerto de hace pocos meses. Y por lo cual cuando encontré este libro, El país errado, me puse en contacto rápido con este maestro que por suerte estaba viviendo y empezó esta amistad profunda entre nosotros que siguió por toda la vida de Mario hasta los últimos meses. Y dado que estamos finalmente en un encuentro de educación, hay presentes maestras y maestros de tanto de infantil como de primaria, también de secundaria, hay también padres, madres que están presentes. Escuchar tu voz siempre es un elemento de satisfacción, de gozo, también de estímulo, de esperanza. Y deberíamos quizás dejar una idea ante todos, ante todas, sobre cómo afrontar la escuela y la educación post-pandemia, después de este golpe tan terrible, de esta experiencia tan tremenda en todo el mundo. ¿Realmente consideras que habría que retomar algo, dejar algo, habría que inventar algo nuevo para hacer que la escuela tomara este protagonismo tan importante, retomar la ciudad, retomar quizá el juego, en fin, me reconozco en tus palabras de siempre, pero creo que ahora habría que insistir en ellas y dejar claro que realmente hay una tarea por hacer enorme. Y creo que uniendo tu pensamiento con el de Gianni Rodari, con el de Mario Lodi, quizá deberíamos dejar un mensaje de qué hacer para los próximos años después de esta experiencia universal tan terrible que hemos padecido, que estamos padeciendo. Creo que nos podemos... Yo, como sabes, escribí un librito recién que se llama ¿Puede un virus cambiar la escuela? Mi respuesta es no, yo no creo. Pero es evidente que el virus ha podido ayudar a la escuela a entender cosas. Hay una cosa que me preocupa mucho, una pregunta que se está repitiendo mucho y creo que sea profundamente incorrecta. La pregunta es, ¿cuánto perdieron alumnos y alumnas en este largo tiempo de interrupción de la escuela? ¿Y cómo podemos recuperarlo? Yo estoy invitando con todas mis fuerzas a renunciar a esta pregunta y hacer la pregunta contraria. ¿Cuánto ganaron, cuánto aprendieron niños, niñas, chicos, adolescentes en este largo tiempo de interrupción de las actividades normales? Seguro aprendieron mucho de cosas profundas, cosas que probablemente valdrán por toda la vida. Sería muy importante recuperarlas. Dedicar un tiempo generoso en la escuela a que los alumnos lleven sus aportes, lo que aprendieron, lo que fue su experiencia, cómo la vivieron. Aprendieron a vivir con el dolor, con el temor, con el miedo. Aprendieron a pasar tiempos largos. Aprendieron a convivir con sus padres, que tampoco debe haber hecho una cosa fácil. Aprendieron cosas que antes no hacían. Muchos aprendieron a cocinar, aprendieron a limpiar casa, a cuidar los animales, las plantas, los hermanitos. Bueno, a tener contactos de lejos
con los abuelos que estaban sufriendo. Bueno, todo esto es un mundo y creo que es una metáfora interesante para pensar a la escuela de mañana, que se haga cargo del mundo de los niños y no solo de su programa, o no tanto de su programa. Es el auspicio. Yo creo que esto sería una manera para salir de esta experiencia traumática que todos esperamos que no se repita en nuestra vida, ganando algo, aprendiendo algo, como siempre debería ser en la vida. Qué gusto da siempre escucharte, Francesco, y sobre todo con tus reflexiones cargadas de esperanza, de reconocimiento, de homenaje a la infancia, a sus capacidades, a su manera de aprender, y esa idea que acaba de plantear, no tanto qué hemos perdido, sino en realidad qué se ha ganado, y sobre todo el mundo de los niños, creo que puede ser un final maravilloso a este breve encuentro, que además, tanto por lo que a los organizadores se refiere, como a las personas que te conocen y te admiran, ojalá este breve encuentro que nos convocaba Gianni Rodari fuese un encuentro presencial donde todo tu pensamiento, toda tu generosidad, toda tu inteligencia se pueda volcar finalmente en el mundo de la educación aquí en Palma. De modo que, Francesco, una vez más, muchísimas gracias, es un placer escucharte siempre, te agradecemos tu generosidad y tu talento para concretar pensamientos que están dispersos, pero que finalmente con tus palabras se concretan, se condensan en ideas inteligentes, de modo que una vez más, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte desde Palma y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, Juan. Adiós. Hasta pronto. Hasta pronto.